Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 23 de julio y el día viene mirando a Estados Unidos y a Kamala Harris, que suma apoyos para ser candidata demócrata a la presidenta del país. Kamala Harris, con experiencia, amplia trayectoria política y también falta de carisma, está en modo candidata oficial. Va a multiplicar sus actos porque el tiempo apremia. Aún así, todo apunta a que la convención de agosto va a ser un puro trámite y será ella quien plante cara a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Ha alcanzado suficientes apoyos de los delegados para su nominación y entre los suyos tiene un respaldo unánime. La de Nancy Pelosi, la de los Clinton, también se ha sumado en las últimas horas el fundador de LinkedIn o George Soros. Hoy está previsto que Biden reaparezca tras la renuncia del pasado domingo, retomará su agenda y recibirá a Netanyahu en la Casa Blanca. Las filas demócratas recuperan, por lo tanto, la calma y también los mercados. La perspectiva de que Trump se enfrente a una competencia creíble aliviará la creciente preocupación de los mercados ante la posibilidad de una victoria aplastante del Partido Republicano. Una carrera electoral más equilibrada debería atenuar los temores a un segundo mandato inflacionista de Trump, centrado en aranceles y en recortes fiscales. Un mandato inflacionista que provocaría una posible subida del dólar, un aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo y un empinamiento de la curva de rendimientos en Estados Unidos. Ayer, buen tono para los mercados, para las bolsas, calma en el dólar y atentos a la renta fija, que sigue entrando o sigue acaparando dinero en los fondos de deuda. Animados por el mensaje de que este será el año de la renta fija, por el inicio de la bajada de tipos de interés, los inversores españoles han invertido 11.000 millones de euros en fondos de renta fija este año. La mayor parte, 7.700 millones, ha ido a monetarios. Aunque el mercado prevé que los bancos centrales bajen tipos tras el verano, la idea es que vamos a tener tipos altos durante un largo tiempo y por ello dicen que es importante no aumentar duraciones. ¿Por qué tipos altos durante largo tiempo? Pues por varios motivos, pero sobre todo porque los gobiernos de Europa y de Estados Unidos no tendrán más remedio que aumentar el gasto de forma estructural. Gasto en defensa, gasto en sanidad y pensiones por el envejecimiento de la población y gasto para pagar los intereses de una deuda que está desbocada a nivel mundial. Apetito por la renta fija y apetito también por los vehículos más conservadores. Y aquí la estrella es la letra. Las letras del Tesoro siguen acaparando la atención y el ahorro de las familias. Los particulares tienen un récord de 27.000 millones de euros en letras del Tesoro, el 40% el saldo vivo. Apetito frente a su principal competidor, el depósito, y es que le sacan un punto de rentabilidad, la letra del Tesoro, al depósito. Bueno, hablaremos de ahorro, hablaremos de inversión y hablaremos también de macroeconomía. Aquí en casa, superpleno este martes en el Congreso para debatir el decreto anticrisis y ver qué pasa con la rebaja del IVA, del aceite de oliva, qué pasa con la prórroga de la rebaja fiscal de los alimentos básicos hasta septiembre o la prohibición del corte de suministros básicos a las familias más vulnerables o la subida de los salarios a los funcionarios. El problema para el Ejecutivo es la decisión que tome Podemos en la votación, porque los morados han denunciado que el decreto establece la caducidad de muchas medidas del escudo social y piden que éstas sean permanentes. Lo llevaremos hoy a la tertulia, igual que llevaremos un aniversario. Hace hoy un año en el que estábamos votando en unas elecciones generales. Hasta el inicio de la campaña electoral, Sánchez llegó con pocas opciones de ganar, pero hubo un giro brusco aprovechando el acuerdo entre Vox y Partido Popular en algunas comunidades autónomas y lo aprovechó Pedro Sánchez para expandir el miedo a la ultraderecha. El Partido Popular ganó las elecciones, pero sin embargo la alianza de toda la izquierda impidió a Feijóo pues tomar el poder. Un año después tenemos amnistía a los acusados por el Procés y tenemos también a la familia del presidente sentándose ante el juez por un caso de tráfico de influencias. Su mujer como investigada y Sánchez como testigo.
Y en lo económico, ¿qué tenemos un año después? Bueno, pues España saca pecho por los datos de crecimiento apoyados principalmente en el turismo y en un consumo que, sin embargo, desfallece por los altos precios y la pérdida de poder adquisitivo de las familias, acosadas por los impuestos, los salarios apretados y una inflación resistente. Esto y mucho más lo vamos a contar enseguida aquí en Capital Intereconomía, pero antes de nada, vamos con los titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, celebra hoy en Milwaukee su primer acto de campaña electoral. Ya es oficial, Harris será la candidata demócrata a las elecciones presidenciales que se van a celebrar en noviembre. La vicepresidenta estadounidense cuenta ya con el apoyo de la mayoría de delegados para ser ratificada en la convención que se va a celebrar en Chicago a mediados del mes de agosto. Kamala Harris ha conseguido más de 80 millones de donaciones para su campaña en apenas 24 horas y hablaba ayer así de Joe Biden. El legado de logros de Joe Biden en los últimos 3 años no tiene parangón en la historia moderna. En un mandato ya ha superado el legado de la mayoría de los presidentes que han cumplido 2 mandatos. Conocí al presidente Biden a través de su hijo Bo. Trabajamos juntos como fiscales generales en nuestros estados. Y por aquel entonces Bo me contaba a menudo historias sobre su padre. El que se ha pronunciado en las últimas horas es el propio Biden. Lo ha hecho en una intervención telefónica y dice que aunque ya no se presenta a la reelección, sigue plenamente comprometido en la campaña demócrata para los comicios del próximo 5 de noviembre. El nombre ha cambiado en la parte superior de la papeleta, pero la misión no ha cambiado en absoluto. No iré a ninguna parte. Estaré ahí en la campaña con ella, con Kamala. Voy a trabajar como un infierno, tanto como presidente en ejercicio para aprobar las leyes como en campaña. ¿Sabes qué? Todavía tenemos que salvar esta democracia. Trump sigue siendo un peligro para la comunidad, es un peligro para la nación. Pregúntenle a mis colegas de política exterior, a mis homólogos, a otras personas en todo el mundo y también en casa. Así que espero que des cada pedacito de tu corazón y alma que me diste para seguir adelante. Un Joe Biden que vuelve hoy a la Casa Blanca y que va a recibir este jueves al presidente israelí Benjamín Netanyahu. Viaje oficial de Netanyahu que podría ser crucial para conseguir un acuerdo de alto al fuego en Gaza. El presidente de Israel ya estará hoy en Estados Unidos, en la que es su primera visita a este país desde su regreso al poder a finales de 2022. Aquí en España, macropleno hoy en el Congreso en el que se van a votar los objetivos de estabilidad presupuestaria. La senda de déficit y el techo de gasto para el periodo 2025-2027, primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado del año que viene y que de momento no cuenta con el apoyo suficiente para salir adelante. En el aire también ahora mismo otro decreto que llega hoy al Congreso, las medidas anticrisis para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania y Oriente Próximo, que recoge, entre otras, la eliminación del IVA al aceite de oliva. Además, el Congreso va a votar la reforma de la ley de extranjería para afrontar la crisis de refugiados de Canarias. Que como en el caso de los decretos anteriores tampoco cuenta de momento con apoyos suficientes para ser aprobado. Entre los que van a votar en contra de esta ley de extranjería está el Partido Popular. Borja Semper. El fenómeno migratorio no se va a resolver con esta reforma planteada de la ley, ni se va a resolver con las medidas que se implementen para este verano, porque va a continuar en los próximos meses y me atrevo a decir en los próximos años, con lo cual requeriríamos de un gobierno que hiciera un planteamiento global de Estado, que propusiera una política migratoria de largo alcance. Y estamos siempre al último minuto con este gobierno, reclamando a los demás que les resolvamos los problemas que el gobierno es incapaz de diseñar. Los que sí tendrán el visto bueno del Congreso, lo que sí tendrá hoy el visto bueno del Congreso es la reforma judicial pactada por Partido Socialista y Partido Popular. En lo económico, pendientes de la temporada de resultados, y ya tenemos sobre la mesa las cuentas de Banco Sabadell. Las primeras que presenta la entidad desde que el BBVA lanzó su OPA hostil. Banco Sabadell gana 791 millones de euros en el primer semestre, un 40,3% más, y va a abonar en octubre un dividendo a cuenta en efectivo de 8 céntimos por acción. César González Bueno es el consejero delegado del Sabadell. El banco, la verdad es que marcha a toda máquina. 791 millones de euros de beneficio en el primer semestre, el mejor de nuestra historia. Y el ROTE ha aumentado hasta un 13,1. Unos números magníficos. Gracias a la buena marcha del banco hemos revisado al alza nuestros objetivos de rentabilidad para 24 y 25. Y es que aún no hemos llegado a nuestro punto más alto. Nuestra rentabilidad es creciente y sostenible.
También ha presentado cuentas Enagas, pierde 210 millones de euros en el primer semestre por la minusvalía de la venta de Talgras de 360 millones. Sin ese efecto habría ganado unos 148 millones de euros, un 10% más. Además, hoy vamos a conocer las cuentas de Naturgy, también se van a cotizar las de Thales, las de Porsche, las de SAP, y al cierre va a presentar aquí en Europa Louis Vuitton. En Estados Unidos, turno para dos de las grandes tecnológicas, Alphabet y Tesla. La matriz de Google presenta sus resultados del segundo trimestre tras comunicar en el primero unas ganancias de más de 23.600 millones, un 57% más. Por su parte, Tesla va a dar a conocer cuentas del primer semestre tras reportar en el primer trimestre una caída de sus ganancias del 55%, afectada por la bajada de los ingresos. También en Estados Unidos van a presentar hoy sus resultados Coca-Cola, Philip Morris, Visa y General Motors. Las bolsas europeas abrirán en positivo sin grandes referencias macroeconómicas. A la espera de las cifras de PMI que vamos a conocer mañana miércoles, el dato de PIB en Estados Unidos el jueves y el PCE deflactor el viernes. Los futuros en Europa vienen de momento en verde. Tenemos subida para el futuro del DAX del 0,28%, sube también un 0,16% el futuro del Eurostock 50. Recortes en Estados Unidos, en torno al 0,1% está bajando el futuro del DAX, algo más, un 0,2% se deja el futuro del S&P 500. El IBEX 35 va a partir hoy desde los 11.143 puntos, tras ganar ayer un 0,5%, con Puig avanzando un 3% en su debut en el selectivo, en una sesión en la que venimos de una madrugada con signo mixto en Asia, caídas del 1% para la bolsa de Shanghái, un 0,8% se está dejando ahora mismo la de Hong Kong, con un 0,2% de subida cerrado el Nikkei de Tokio. Y en Estados Unidos los primeros ETF de Ethereum al contado salen a bolsa este martes. Los primeros fondos cotizados vinculados al precio del Ethereum al contado van a salir a bolsa 2 meses después de que la Comisión del Mercado de Valores estadounidense, la SEC, autorizara su creación. Desde principios de año, coincidiendo con la aprobación de los ETF vinculados al Bitcoin, la principal criptomoneda se ha revalorizado un 51% y el Ether, la segunda mayor divisa digital, ha subido un 47%. Susana Rodríguez es profesora de criptoeconomía de IE Business School. Pues mira, date cuenta que un ETF lo que te ofrece a entrar al mercado cripto sin tener que pasar por saber cómo configurarte una wallet o lidiar con la custodia de tus cripto, puesto que tú cuando estás entrando con un ETF lo haces de forma muy sencilla y además regulada, siendo el poseedor del ETF el que hace la gestión de esas compras de criptomonedas, las custodia por ti, y al final tú lo que estás haciendo es beneficiarte de la exposición a esas criptomonedas. La Fiscalía recurría a la citación de Pedro Sánchez como testigo en la causa contra Begoña Gómez. El juez que investiga el caso ha citado a Pedro Sánchez como testigo el 30 de julio. Será el magistrado quien se desplace a la Moncloa para tomarla allí declaración. Citación de Sánchez como testigo después de que el pasado viernes su mujer Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar. Desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dice estar asombrada. Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo le pide a Sánchez que dimita. Permítame que le diga que estoy asombrada con lo que está pasando con este caso en nuestro país. Y creo que con esto lo estoy diciendo absolutamente todo. Con todo, creo que tanto la señora Gómez como en este caso el presidente del Gobierno van a hacer lo que tienen que hacer, defenderse. Es realmente lamentable que la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar. Que, por cierto, como testigo le recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad, y es algo a lo que no está acostumbrado. Y Yolanda Díaz llamará a sindicatos y patronal a reformar la indemnización por despido en España. Tras el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales, que concluye que la compensación de 33 días por año trabajado en el caso de los despidos improcedentes no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores. Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Nosotros con esto no pretendemos subir el precio del despido en España. Lo que pretendemos es que no haya despidos, que es lo que me parece que es trascendente. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca, para preservar el planeta como Jane Goodall, para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda. ¡Abuela, vamos! ¡Quiero subir a todo! ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Alucina, pepinillos! ¡Alucina, pepinillos! Abuela, necesitas refrescarte. Se dice rentamazo. ¡Rentamazo! Si aún dices alucina, pepinillos, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada. Un plan que renta mazo. Acuópolis. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia capital en Radio Intereconomía, tertulia que ya ha empezado porque tengo aquí a mis invitados, más que charladores, charlatines, José Luis Fernández Santillana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Es por el tema de la indemnización por despido. Sí, bien, luego hablamos, pero esto es el chocolate del loro, o sea, que es que... Pero yo lo que le pediría a los que han llevado ese tema a Europa, que me parece bien que lo hayan hecho y tal, es que por qué firmaron la reforma laboral con la ministra y este tema entonces no lo trataron. Bueno, enseguida lo contamos. Gonzalo Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Y me acompaña también Agustín Baez. Agustín, ¿qué tal? Buenos días, Susana. Bueno, vamos cargaditos, vamos a ir con tema laboral, vamos a ir también con un año. Hoy hace un año que fuimos a votar. ¿Cómo pasa el tiempo, no? 23 de julio, yo creo que algunos lo habíamos olvidado. Quiero que me hagáis balance desde el punto de vista económico, pero tenemos la mirada puesta en Estados Unidos y en un nombre propio, Kamala Harris. El legado de logros de Joe Biden en los últimos 3 años no tiene parangón en la historia moderna. En un mandato ya ha superado el legado de la mayoría de los presidentes que han cumplido 2 mandatos. Conocí al presidente Biden a través de su hijo Bo. Trabajamos juntos como fiscales generales en nuestros estados. Y por aquel entonces Bo me contaba a menudo historias sobre su padre. Harris será la candidata demócrata en las elecciones presidenciales que se van a celebrar en noviembre. Kamala Harris celebra hoy en Milwaukee, en Wisconsin, su primer acto de campaña electoral y está recibiendo cada vez más apoyos por el lado de los suyos. Me acompaña José Antonio Gurpegui, que es catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, la convención del próximo 19 de agosto me da la sensación de que va a ser puro trámite, ¿no? Sí, de hecho estaba leyendo cuando me levanté esta mañana las informaciones que me llegaban de Estados Unidos en los periódicos norteamericanos y leía que Kamala Harris ya tiene el número de delegados suficientes como para superar la convención del próximo 19 de agosto en Chicago sin problemas. Se hablaba ya que ya tenía los delegados, todos pertenecían obviamente a Joe Biden, pero ya le han expresado su conformidad para apoyarla a ella, con lo cual ha pasado a ser
Obviamente no será la candidata oficial del partido hasta la convención, pero en cierta forma sí que es ya la candidata in pectore, ¿no? Y parece que el Partido Demócrata ha recuperado con este nombramiento de nuevo la calma, la tranquilidad y el foco en las elecciones. Sí, ha sido además un revulsivo para los demócratas que sobre todo desde el cuestionamiento de Joe Biden por parte de los demócratas se ha sucedido desde que anuncia su candidatura el pasado mes de noviembre, que recordemos ya había voces que hablaban de Michelle Obama, etcétera. Pero sobre todo desde el debate del pasado mes, de finales del mes pasado, con Donald Trump, en el que pues no salió precisamente muy bien parado, había un cierto desencanto, un cierto desánimo entre los demócratas, que ahora ha sido recuperado, y yo diría que con creces, ¿no? La ilusión que ha despertado Kamala Harris por las publicaciones que leo, sobre todo de Estados Unidos, pues son muy llamativas, y el Partido Demócrata ha recuperado el pulso en lo que van a ser en toda la campaña electoral que comenzará en septiembre y que se antoja que va a ser muy dura, desde luego. ¿Tiene probabilidades, por tanto, de derrocar a Donald Trump? Yo creo que sí, tiene probabilidades. Va a ser un contrincante muy rocoso, ¿no? Donald Trump ya lo conocemos, pero bueno, ese voto que se estaba fugando del Partido Demócrata, cuando digo fugando no me refiero a que fueran a votar necesariamente republicano, pero sí se podían quedar en casa o votar algunas otras de las opciones que hay, y me refiero al voto de las mujeres o el voto de las minorías étnicas o de los jóvenes que tomaron las universidades norteamericanas. Creo que Kamala Harris ese voto lo va a retomar, va a reencauzarlo de nuevo a las filas demócratas, a las urnas demócratas, y también otro voto que era importante, como era el de la población musulmana, tal vez un tanto descontenta con Joe Biden, pues también es probable que lo recuperara, aunque ella, hay que decirlo, ella ha apoyado siempre sin fisuras al Estado de Israel, ¿no? Su marido es judío, y en cuanto a ese voto sería un poco el que más podía tener en el aire, pero desde luego el voto de las mujeres fundamental, el voto de los grupos étnicos fundamental. Me llamaba la atención Donald Trump en su discurso de aceptación de la nominación republicana, que cuando mencionaba que los migrantes ilegales pasaban a Estados Unidos y quitaban empleo, decía que quitaban empleo de los afroamericanos, o sea, se dirigía directamente a esos grupos, ¿no? Pues yo creo que ella será un revulsivo para estos grupos. Queda ese segmento de población blanca, los blue collars, que sí votan fundamentalmente republicano, y de hecho es el motivo por el que Donald Trump ha escogido a J.D. Vance como compañero de ticket, y yo pienso que ese paréntesis que tiene en este momento Kamala en su candidatura será completado con el nombre que lleve como vicepresidente, que para mí es la única duda que tengo en este momento. ¿Cómo es Kamala Harris? Porque he estado leyendo que es una mujer con amplia experiencia, con larga trayectoria política, que domina muy bien los temas, que a su favor está su lealtad absoluta a Joe Biden, pero que sin embargo entre el gran público, entre el norteamericano de a pie, le falta ahí un poquito de punch, ¿no? De llegar a él. Sí, a ver, su vicepresidencia no ha sido una vicepresidencia que haya brillado especialmente, ¿no? No ha sido una vicepresidenta el único aspecto que se le conoce, o la única actuación de renombre, pues creo que fue hace 2 años más o menos, cuando viajó a estados de Centroamérica para controlar los flujos migratorios, que dicho de paso, no tuvo un éxito excelente. Y durante la campaña los enfrentamientos de su equipo con el equipo de Biden han sido más o menos constantes, de manera que, pues no tenía muy buena prensa. Yo recuerdo, no puedo precisar el medio, no sé si era el New York Times pero era un periódico de tendencia demócrata. Recuerdo en el Estado de la Nación que ella iba vestida de marrón, y entonces el comentarista decía, Kamala Harris iba vestida de marrón para mimetizarse con el sillón, ¿no? O sea, como que es mejor que no se le vea y todo esto.
Pero bueno, yo creo que a estas alturas todo eso está olvidado. Ahora están saliendo, obviamente, las campañas que se dirigían contra Joe Biden ahora se van a dirigir contra Kamala Harris. Hablan de que si era muy, en su época ella fue fiscal en California, que no se lleva muy bien con su equipo, que era muy autoritaria. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que da de sí. No tenemos, ya digo, una información especial de sus años de vicepresidenta, porque no ha sido una vicepresidenta que haya brillado, como que haya tenido acciones importantes, más allá de la que he mencionado de sus actuaciones en cuanto a controlar las olas migratorias de Centroamérica, y veremos lo que da de sí. Y una cosa más, desde el punto de vista económico, ¿qué está en juego en este duelo Trump-Kamala Harris? Como todo parece indicar. ¿Qué está en juego? Para Estados Unidos y para el mundo entero, y especialmente para Europa. Y especialmente para Europa, efectivamente. Yo creo que son dos modelos económicos sobre el programa distintos. Después se ha visto que no han sido tan distintos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el terreno económico, que Joe Biden lo ha hecho bastante bien, de no ser por la inflación. Claro, el problema que ha tenido Biden ha sido el de la inflación, que eso lo está explotando Donald Trump, ¿no? Yo pensaba que iba a haber cambios más radicales respecto a la política que había llevado Donald Trump en su presidencia. No ha sido tanto así, sobre todo en los aspectos económicos, arancelarios, y en su relación con China y en su relación con Europa, ¿no? Que serían, o mejor, China fundamentalmente, si queremos ampliar un poco más, sería la zona Asia-Pacífico y Europa, Comunidad Europea, ¿no? Se supone que Kamala Harris no será tan proteccionista, tan arancelaria como lo fue Donald Trump, y que se supone que seguiría siéndolo Donald Trump. También en el ámbito de la energía, con todo lo que eso conlleva de puestos de trabajo y balanza del PIB, se supone que la apuesta de Kamala Harris por las energías renovables será infinitamente más importante que la de Donald Trump. De hecho, yo pienso que el tema de las energías va a ser uno de los temas estrellas durante la campaña electoral, ¿no? Y sobre todo en lo que nos concierne a nosotros, importante en el terreno económico, sobre todo por los temas arancelarios, pero creo que va a ser más significativo el tener un presidente u otro en el terreno geopolítico, sobre todo en lo referente a la OTAN. Sí, yo pienso que Donald Trump, en cuanto a la OTAN, sí que buscaría una salida para Ucrania, que probablemente no la busque Kamala Harris, fundamentalmente por el pago que habría que realizar, ¿no? Pago, entiendo, sustanciado en devolución, no en devolución, en apropiación de territorio para Rusia, con lo que eso debilitaría a la parte europea de la OTAN, que apuesta por unas reivindicaciones mucho más radicales que las de Trump, que creo que estaría dispuesto a ceder en los aspectos territoriales. Pues iremos viendo y lo iremos contando, porque me da que vamos a tener contenido, mensajes y tiranteces entre uno y otro, entre Kamala Harris y Donald Trump, de aquí a las próximas elecciones. Don José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima. Feliz verano. Un abrazo. Pues seguro que habrá una próxima. Feliz verano para todos. Gracias, feliz verano. Oye, ¿cómo veis el duelo ahora Kamala Harris-Donald Trump? ¿Veis realmente que tiene Kamala Harris probabilidades de batir, de derrocar a Trump? Yo creo que ninguna. Vamos a ver, las encuestas últimas que se han hecho decían que si Trump le sacaba 4 puntos a Biden, a Kamala Harris le saca 6 o 7. Eso es lo que dan todas las encuestas ahora mismo que se están haciendo allí. Ya no hablo yo de colectivos, que si los hispanos, que si los afroamericanos, las mujeres. O sea, lo cierto es que según las encuestas no tiene opciones. Eso viene abonado además por el hecho de que no se van a molestar en no ponerle, parece ser, ningún candidato, porque ningún candidato de peso quiere presentarse a esta candidatura porque piensa que va a perder, es decir, que va a ganar Donald Trump. Entonces, a mí me parece
que esto que ha dicho, vamos, lo respeto totalmente. Se nota que esta persona sabe de lo que está hablando, pero contradice lo que están diciendo las encuestas. Y una última cosa, el posicionamiento político de Kamala Harris es mucho más a la izquierda que el de Joe Biden, y no digo ya nada que el de Trump. Y entonces ese abandono quizá del espacio donde pueden estar la mayoría de los votos también la puede perjudicar. Y para terminar, esta señora tiene varios esqueletos en el armario que los republicanos se los van a sacar todos por su parte y uno por uno. Ya veremos qué pasa. A ver, los que hemos estado en alguna de refilón, en alguna campaña norteamericana, no voy a ponerme chulo y decir que he estado, pero sí que hemos conocido cómo funcionan allí las cosas in situ. Sabemos que es verdad que los parámetros por los que analizamos, por ejemplo, las cuestiones electorales en España y en Europa no tienen nada que ver en realidad con la política norteamericana, o tienen poco que ver. Es decir, aquí lo relevante va a ser qué va a pasar en eso que llaman los estados bisagra, los estados en los que se juegan directamente las elecciones. Recordemos que la presidencia norteamericana no es un voto directo, sino que ganan una serie de delegados por estados y sumando una serie de delegados ganan lo que llaman el colegio electoral, que es el que finalmente propone al presidente. Y todo se juega en realidad porque hay estados que históricamente o son republicanos o son demócratas, y todo se juega en un puñado de estados, donde esos estados bisagra donde son los que basculan, ¿no? Hacia un lado hacia otro. Entonces habría que hacer un análisis de exactamente si Kamala, en función de sus planteamientos, puede tener alguna opción de darle el vuelco en esos estados bisagras que parece hoy en día muy favorables muy favorables a Trump. Yo creo que hay una cosa que también a la gente se le puede olvidar en esta cuestión. Trump no es ni el candidato de hace 8 años, ni siquiera el presidente que gobernó. Trump es una persona que tiene un discurso mucho más moderado en cuanto a decir, ha aprendido muchas cosas, se ha rodeado de otro tipo de personas. Yo el otro día decía en esta tertulia que por ejemplo, a mí me había sorprendido en la Convención Republicana ver a algunos sindicalistas subidos a la tribuna y hablando en nombre de la working people, no hablando de los tradicionales votantes, sino del working people norteamericano, y cómo de alguna manera las políticas de Trump podrían ayudarles. Creo que a mí me parece que a Kamala le han puesto ante un abismo, en el fondo. Yo tengo la sensación de que incluso ella también ha empujado al propio presidente Biden a que diera un paso al lado, y tengo la sensación de que el propio presidente Biden, entre comillas, se ha vengado de Kamala diciendo, pues ahora te toca a ti, ponte tú al frente de esa guisa. Bueno, no sé si llega tanto la situación, pero bueno, a mí me parece que todo esto ya viene desde ese debate que origina toda esta situación entre Trump y Biden, donde Biden no sale bien parado, pero no olvidemos que la cadena que lo monta no es una cadena proclive a Trump. Quien pide ese debate es el partido de Biden, es el Partido Demócrata. Es decir, que da la sensación de que alguien se ha movido para forzar un poco esa situación, ¿no? Y la situación al final es que Biden da un paso atrás y emerge Kamala, pero es lo único hecho emergente que ha hecho en estos últimos años, Es decir, porque Kamala ha estado desaparecida como vicepresidenta, más allá del encargo con el tema de la inmigración y su viaje a los países de Centroamérica, pero sin ningún resultado, ¿no? Es decir, bueno, si en cualquier caso, si tenía alguna pequeña esperanza el Partido Demócrata de remontar, lo tiene ahora, ¿no? No tanto por el efecto Kamala, sino por el efecto simpatía que puede provocar el paso atrás de Biden, y por tanto decir, bueno, vamos a acompañarle en esta situación, ¿no? Yo creo que lo que se puede dar aquí es un momento de transición. Son dos personas que no llegan ninguna de las dos como presidente, en todo caso una como vicepresidenta, y bueno, los estados bisagra, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y cómo se van a decantar. Un pequeño comentario. Una cosa que dice Trump es que el mundo ha ido mucho peor desde que él perdió las elecciones en 2020. Él dice que si hubiera estado él en la presidencia, Putin no se hubiera atrevido a invadir Ucrania, ni los terroristas de Hamas a atacar a Israel,
ni los talibanes a recuperar Afganistán, con esas imágenes tan dramáticas de la gente que huye de Afganistán colgada de la rueda de un avión y cae al suelo y se mata, ¿no? Entonces, si la pregunta es, se hace Trump, o sea, ¿qué ha pasado de 2020 hasta acá y cómo está el mundo desde que yo no estoy mandando? Pues lo que pasa es que eso es hacerse trampas en el solitario. No, yo digo lo que dice Trump, no lo que digo yo. Pero fíjate, desde el punto de vista de la defensa, que no es menor lo que ha dicho, lo que Trump mantenía, es, oiga, defiéndase ustedes, páguense ustedes su defensa, ¿eh? Esto de que yo mantengo la OTAN se acabó. Sí, bueno, pero eso es cuestión económica, no de principios. Pasta. Publicidad a la vuelta. Dos cosas que me interesan. Una de ellas, un año desde que fuimos a votar a las urnas, elecciones generales. ¿Qué ha cambiado desde el punto de vista económico en este último año? ¿Cómo lo veis? ¿Vaso medio lleno, medio vacío? Quiero que me hagáis balance. Oye, y luego, muy importante, el tema de la indemnización por despido. Yolanda Díaz va a llamar a los sindicatos y también a la patronal para reformar la indemnización por despido en España. Quiere encarecerlo. ¿Nos lo podemos permitir? ¿Qué consecuencias tendría esto? Publicidad y me lo contáis. Silestone presenta la nueva serie Airzic, una colección de superficies de diseño sostenible para baño y cocina. Airzic, con hasta un 30% de componentes reciclados y un contenido máximo de sílice del 10%. Airzic fusiona un diseño vanguardista con funcionalidad, garantizando un rendimiento óptimo. Silestone Airzic, superficie mineral híbrida by Cosentino. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Estampado. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas de El Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Nosotros con esto no pretendemos subir el precio del despido en España, lo que pretendemos es que no haya despidos, que es lo que me parece que es trascendente. Bueno, es Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y es que el tema de la indemnización por despido está sobre la mesa. Yolanda Díaz se va a reunir con sindicatos y patronal para ver cómo y hacia dónde reformar el despido. Su intención es impulsar un encarecimiento del despido improcedente, pasando de los 33 días actuales a los 45 y suprimiendo el límite de los 2 años. Esto, José Luis, sería como volver hacia atrás, ¿no? Volver al pasado, y no sé por qué ahora. ¿Por qué ahora surge otra vez este tema? Hombre, yo creo que estas cosas son recurrentes y además me parece, es que yo creo que haría falta un debate con más calma, ¿no? Es decir, vamos a ver, es decir, el primero que introduce los 33 días por año fue el Partido Socialista cuando introduce una modificación del contrato de fomento del empleo,
donde se introducía esa indemnización de 33 días por año trabajado cuando no se podía justificar, y se alegaba simplemente que era una causa económica y se asumía que el despido era improcedente. Después eso se generalizó prácticamente con la reforma que hizo Zapatero a esos 33 días, y el Partido Popular lo que ya lo remató y lo llevó todo a 33 días. El tema de fondo es que pasó de los 48 mensualidades a las 24, y eso es lo que realmente hace que la indemnización por despido sea inferior. Yo creo que el gran debate no es tanto el hecho de si es muy caro o es barato el despido. Yo creo que es barato el despido en España, porque el tiempo por el cual el tiempo que se computa para calcular la indemnización por despido es muy corta. Es decir, la media de los contratos en España no llega, está en mes y medio, está en 45 días, y los contratos indefinidos lo que están durando es poco más de un mes. Entonces, oiga, pues mire, es que un mes a 33 días por año, está hablando de que le voy a pagar nada, o sea, le voy a pagar pues la 10ª parte del salario de un año, ¿no? Estamos hablando de que despedir a una persona que trabaje un mes, ¿qué sale? Pues 200 euros. Pues es que es una bagatela, ¿no? Agustín. Yo no soy experto en cuestiones laborales y por tanto me cuesta muchas veces incluso hasta seguir, aunque sea economista, muchas veces los debates. A mí lo que me parece sorprendente es que estemos cada mes debatiendo sobre una propuesta diferente de supuesta reforma del mercado laboral. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es esta especie como de permanente debate sobre cuestiones que deberían, digamos, debatirse de una vez por todas, llegar a grandes acuerdos o consensos entre patronal, sindicatos y gobierno, incluso fuerzas políticas, y dejar que el modelo también, digamos, recorra una serie de años para saber cuál es el impacto, porque muchas veces también las cosas que decimos de lo que puede llegar a pasar nunca se acaban sabiendo, porque hay tantas medidas que se van contradiciendo unas con las otras que dentro de 2 años diremos, no, pero esto ha afectado a no sé cuánto. Bueno, ha afectado, claro, la gente se dedica a economía laboral luego tiene muchas dificultades para estadísticamente separar los impactos de cada una de las medidas. Lo que quiero decir con esto también es que hay, yo creo que también esto políticamente lo hemos comentado en esta tertulia en alguna ocasión, la necesidad también por parte de la vicepresidenta Díaz de estar permanentemente en el ojo del huracán porque no tiene, digamos, otra cosa mejor que hacer, y estar en una especie de sesión permanente de apertura de negociación. Es decir, el mercado laboral necesita una cierta estabilidad con las medidas incluso las que sean necesarias. Probablemente hay cosas que nunca van a ser igual vistas desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista sindical, claro que sí, pero necesitamos una cierta estabilidad, que es un poco, y me adelanto a lo que nos vas a preguntar después, es que lo que no podemos estar es en una especie de permanente debate sobre propuestas que además particularmente una a una no modifican sustancialmente nada del fondo del problema que tenemos en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos, insisto, es una propuesta porque tenemos mucho ruido y poca seguridad, claro, poca certidumbre. Claro, necesitamos un modelo. Un modelo está compuesto de diferentes cuestiones. Bueno, apostemos por un modelo, pactemos ese modelo, dejémoslo 4 o 5 años correr ese modelo y dentro de 4 o 5 años evaluemos conjuntamente si el modelo está funcionando o no. A ver, esto es lo que está pasando es asombroso, ¿no? Porque se basa todo en una gran mentira, en una gran fabulación que ha montado en este caso a la UGT, haciendo creer que una cosa que se llama el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa es un tribunal y es un organismo consultivo cuyas decisiones no son vinculantes, e invocando incluso que hay que cumplir la Carta Social Europea, que es así, es de obligado cumplimiento, invocando el artículo 24, en el que según ellos dice no sé qué de indemnización por despido, no sé cuánto. Leo el artículo 24 de la Carta Social Europea porque lo tengo aquí, del BOE, porque está publicado en el BOE, porque es un documento de obligado cumplimiento en España. Artículo 24. Todos los trabajadores tienen derecho a protección en caso de despido. Es decir, que no habla ni de indemnización ni de historia, habla del seguro de desempleo. En el 23 hablaba de que toda persona de edad avanzada tiene derecho a protección social. Está hablando en el anterior entonces es todo mentira. Para que me oigan en la COE por si acaso no se han enterado, que todo este asunto primero es mentira. Segundo, en el programa electoral del Partido Socialista, que se supone que es el que gobierna,
no venía ni la reducción del tiempo de trabajo pero es que gobierna con sus socios, de 40. Podemos. Sí, bueno, claro, es que esa es la cosa de Podemos, es decir, que esto es una cosa que se le ha ocurrido a los comunistas de Yolanda Díaz. Esto Yolanda tampoco... recomiendo leer en internet, tras programa electoral del PSOE, páginas 32 a 41, esas son las páginas de las propuestas laborales. Tampoco está nada de esto. Porque hay más provocado. Perdón. Vale. Y termino. Esto es muy ideológico. Los sindicatos de clase, UGT y comisiones, creen que el empresario es muy malo, que está ávido de sangre y que está deseando despedir y que hay que evitar que despida coaccionándole para que no despida. Y eso es mentira también. El empresario lo que quiere es contratar y tener más trabajadores y ganar más dinero. Y para él el despido es una disfunción, no es una función, es un episodio. Entonces, cuando los sindicatos piden encarecer las indemnizaciones por despido, se creen que están evitando que haya más despido, cuando lo que están consiguiendo es que haya menos contrataciones y sobre todo menos contrataciones indefinidas, que son las caras. Pero espera, lo acaba de decir José Luis. Si yo soy empresario, si me quiero ahorrar indemnizaciones por despido altas, lo mejor es tener mucha rotación de gente, porque si que eso es lo que está pasando. Claro. Es decir, pero que, una cosa, me has provocado Sí. cuando dices Podemos, no Yolanda Díaz. Bueno, Sumar, lo quiero, o sea, Podemos Bueno, está fuera Sumar. de este circuito Sumar. y recordar que Podemos precisamente fue el artífice de que uno de los primeros decretos que planteó Yolanda Díaz lo tumbasen y tuviese que volver, el tema de la reforma de los subsidios por desempleo. No, yo creo que la situación, aquí yo lo que pido es coherencia y estabilidad. Me parece que es un tema importante lo del mercado de trabajo y tener claro cómo funciona. Te puede gustar más o menos, a mí hay cosas que no me gustan, pero vamos a ver, de lo que oímos siempre hablar a esta ministra y a UGT y a comisiones, a mis queridos primos de Zumosol, es que firmaron una reforma laboral que fue maravillosa. Y nosotros lo que decimos, oiga, esa reforma laboral no es tan maravillosa porque lo que está haciendo es repartir el poco empleo que se crea en este país. Entonces tenemos más gente teóricamente ocupada, pero trabajando menos horas. Entonces lo que está pasando es que los contratos indefinidos que se han implementado, porque no se puede hacer otro tipo de contratos, al empresario le sale más barato hacer un contrato indefinido y despedirle antes de los 30 días, le sale más barato que pagar la indemnización de un contrato temporal de periodo inferior a 30 días. Es decir, es que es así, yo he echado la cuenta y sale por debajo de los 30 euros, pensando en el salario más frecuente que se percibe en España. Esto de lo que no se está hablando, de lo que no están hablando estos señores, es que de los contratos indefinidos tan maravillosos que nos cuentan, el 60% de ellos son a tiempo parcial, que lo que hay, y por tanto una indemnización de un despido de un trabajador a tiempo parcial, como el salario reducido, es una indemnización reducida. Este es el tema. ¿Por qué cuando firmaron, se hicieron la foto, con esto acabo, Susana, de verdad, por qué cuando se hicieron la foto de la reforma laboral y el pacto, este tema de la indemnización por despido no lo plantearon? ¿Por qué no lo plantearon entonces? Y después de firmar y hacerse la foto y decir qué bonita es esta reforma, fueron por la vía de atrás a un comité, a quien teóricamente dicen que interpreta la Carta Social Europea, que es este Comité Europeo de Derechos Humanos, que no es un organismo de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, pues entendamos bien los términos en qué ámbito es cada uno. Bueno, simplemente me parece que esto es, bueno, puede ser una promesa. Y que son decisiones no vinculantes y que los países se la... Pero que además se basan en cosas que la Carta Social Europea no dice. Pero llenas titulares, ¿no? Para terminar, hoy hace un año de las elecciones generales, ¿lo habías olvidado, que sí? Un año después, desde el punto de vista económico, balance, ¿qué tenemos? ¿Qué hemos conseguido, Agustín? Te ves entusiasmado, ¿eh? No, estaba pensando. Emocionado. Yo creo que algunos dijimos en la pasada legislatura que la forma en que se hizo la pasada legislatura iba a tener un coste que lo íbamos a sufrir en la sociedad española durante varios años, por muchas razones, no solo económicas, sino también políticas. El año que llevamos de legislatura es el año del muro. El propio presidente del gobierno así lo definió. Había levantado un muro entre una serie de españoles y otra serie de españoles. Bueno, ese muro creo que a la vista de lo que está ocurriendo se demuestra que es un muro que en todo caso no genera bienestar ni confianza en la ciudadanía. No puedes gobernar no solo económicamente ni políticamente un país en el que tu oposición en el Parlamento controla la mayoría de las comunidades autónomas o controla la Cámara Alta del Senado, la Federación Española de Municipios.
las grandes reformas económicas o los grandes problemas económicos como la vivienda, la inmigración, la creación de empleo de calidad, etcétera, no se pueden abordar desde la unilateralidad de un gobierno. Hoy en día, no este gobierno, cualquier otro gobierno. Es decir, necesitas acuerdos con las comunidades autónomas. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, el tema de la inmigración, que no sé por qué no se convoca una conferencia de presidentes autonómicos, porque es un tema que tiene que trabajarse en el conjunto de las administraciones públicas. El hecho de que seamos un Estado, aunque sea unitario, descentralizado, implica que ya desde el gobierno central, por mucho que tenga, digamos, la principal capacidad normativa, no puedes acometer las grandes reformas económicas de un país sin grandes acuerdos y consensos. Es una especie de lección que deberíamos aprender, y desde luego eso no se hace levantando muros entre fuerzas políticas, aunque estén en desacuerdo unas con las otras. ¿Tu balance, Santillana? Pues, hombre, flojito, ¿qué queréis que os diga, no? Es decir, desde el punto de vista del empleo que acabamos de citar, tenemos una tasa de paro por encima del 12%, es decir, de hecho se ha implementado en este año. Decir, bueno, pero vamos a llegar al pleno empleo, ¿no? Que sí, mañana. Lo ha dicho el presidente del gobierno. Sí, hombre, si el pleno empleo es trabajar 1 hora a la semana, pues tendremos a todo el mundo trabajando, ¿no? Si lo que nunca dice el presidente del gobierno es cuánto trabaja la gente que esté ocupada. El crecimiento económico está frenándose, cada vez crecemos menos, aunque seguimos creciendo. Hay que recordar que hemos pasado del 4,5 al 2,5. Dices, oiga, seguimos creciendo, sí, pero oiga, 2 puntos menos. Y los salarios no crecen. OCDE hace unos días, en su informe, éramos el país que más haya pedido poder adquisitivo. Y a mí la prueba del algodón es de ese elemento que es muy clave y que los propios ministros, el otro día escuchaba a la ministra de Infancia y Juventud reclamar el tema de que teníamos el 34,5% de pobreza infantil, de gente joven en riesgo de pobreza. Y que me voy. ¿Y tu balance, Gárnica? Pues el que hizo la sociedad española hace unas semanas votando en las europeas, que son las únicas elecciones democráticas que hay ahora mismo en España, porque son las únicas en que cada voto es un hombre un voto, no es como en las generales donde el voto de Teruel vale 3 veces el voto de Madrid. Entonces, perdió las elecciones Sánchez, pero bajaron también sus socios de gobierno y la diferencia favorable que había a favor de la oposición se incrementó. Suspenso es la valoración final del año que llevamos de esta legislatura. Muy bien, pues que nos vamos. Gonzalo Gárnica, José Luis Fernández Santillana, Agustín Baeza, muchísimas gracias. Si nos veo, que tengáis feliz verano y a por el martes. Feliz día, cuidaros. Gracias, Susana, un abrazo a todos. MAPFRE patrocina la información del tiempo. En la mayor parte del país es probable que continúe una situación de gran estabilidad con altas temperaturas y predominio de cielos poco nubosos. Únicamente en el extremo norte peninsular y Alborán se espera nubosidad de tipo bajo con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el entorno del Cantábrico, así como nubes de evolución diurna en las montañas del centro y del este peninsular, con algún chubasco débil en Pirineos y sin descartar del todo la Ibérica y con posibilidad de alguna tormenta seca en el sudeste. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas, sin descartar alguna precipitación débil. Las temperaturas aumentarán en general, excepto en algunos descensos en los litorales del sudeste y zonas del Cantábrico y Canarias en las mínimas. Es muy probable que las máximas superen los 36 grados en gran parte del interior de la mitad sur peninsular y zonas del Ebro, Duero y Canarias, alcanzando incluso los 40 grados en el Guadalquivir y puntualmente en otros ríos de la mitad sur. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 7 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el martes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, pues bastante bien, con subidas en el futuro del IBEX 35 del 0,85%, en una jornada en la que los inversores van a cotizar un buen número de resultados trimestrales. En España, las cuentas de Sabadell con beneficios récord en el semestre y con una fuerte mejora del dividendo en plena OPA de BBVA. También cuentas de Enagas, de Naturgy, y contamos con las palabras del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que ha dicho que septiembre es un mes mucho más conveniente que julio para tomar decisiones, que la entidad central prestará atención especial a la evolución de los salarios y que hay una gran incertidumbre en este momento, por lo que van a ser muy prudentes a la hora de tomar posiciones. Hoy también hablará en Frankfurt Philip Lane, miembro del Consejo del BCE. Vamos a conocer confianza del consumidor de la eurozona, y en Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas al por menor y las ventas de viviendas de segunda mano de junio. También el índice manufacturero de la red de la Fed de Richmond. Y son importantes las cifras de Alphabet y de Tesla, que se publican al cierre del mercado. Prima de riesgo en 77 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,26. En Europa, Paloma. Tenemos signo mixto, tenemos avances para el futuro del Eurostock del 0,32, pero caídas en los futuros de la Bolsa de París y de Londres. Mirando a las referencias del día, sobre todo temporada de resultados. Tenemos cuentas de SAP, de Thalé, Louis Vuitton publica el cierre, y tenemos también avance de los que publican mañana, de Deutsche Bank, de Porsche y de Kering. Me acompaña Pablo García, que es director de Ibacons Alfa Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Y empezamos con temporada fuerte de resultados empresariales en España, en Enagas, Sabadell. ¿Qué te han parecido? Bueno, en principio buenas, sobre todo las de Sabadell, que han superado las expectativas prácticamente en todo, en el margen de intermediación, en la parte de solvencia, en el tema de la mora y, por supuesto, pues en el contexto de la OPA de BBVA, pues positivo para los intereses del banco, ¿no? Que podrá renegociar un poquito más gracias a ese buen momento de resultados. Y en el caso de Enagas, pues pocas novedades. Las ventas que caen un 1,8% y la demanda de gas natural ha disminuido un 7,2%, ¿no? Pero las cifras podemos considerarlas de razonables. De los que se están publicando en Europa, quédate con uno. Bueno, yo me quedaría con SAP, lo conocimos ayer tras el cierre. Yo creo que sigue teniendo un buen comportamiento a nivel operativo, pero es verdad que las guías no son tan espectaculares y podemos tener lo que hemos visto todavía en esos incipientes resultados del sector tecnológico, que publican bien, resultados que cumplen con las expectativas, pero que las guías no superan las anteriores, y aunque estén en línea con lo previsto, pues el mercado pues se toma un pequeño respiro. Después empiezan a recuperar, como hemos visto en el Nasdaq, y parece que todo queda en agua de borrajas. Pero para mí los resultados siguen siendo satisfactorios. Más allá de los resultados, los mercados más tranquilos, viendo que Biden se ha retirado y que está Kamala Harris para enfrentarse a Trump. Bueno, es posible, pero creo que lo tiene muy complicado la señora Harris para superar a Trump, que está muy crecido y que quizá pues era pues un mal menor, ¿no? Sacar a Biden con las últimas actuaciones que eran bastante complejas, ¿no? Por decirlo así. Pero no creo que los mercados hayan reaccionado. Hemos estado barruntando un poquito si había habido algún movimiento, y pensamos que es más los resultados que han sido más los bancos centrales, y que el cambio en el liderazgo del Partido Demócrata, la verdad es que no ha tenido demasiado efecto desde nuestro punto de vista en los mercados. Muy bien. Pues Pablo, hacemos paréntesis, vemos cómo abre el mercado y después sigo hablando contigo. Hasta ahora. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector.